Olá, muy buenos días y vence hoy. Hoy, en su devocional, vamos estar hablando sobre ofrendas y sacrificios Caín y Abel. Podemos ver en la Biblia inúmeras ofrendas que han sido aceptadas por Dios y también algunas que también han sido rechazadas. Hoy, en este devocional, estaré hablando sobre el tema ofrendas y sacrificios y traeré como ejemplo las ofrendas de Caín y Abel. Y para que podamos entender un poco sobre este tema, vamos a estar leyendo en el libro de Génesis capítulo 4, versículos 3, 4 y 5. Empecemos entendiendo cuáles son los orígenes de los nombres de Caín y Abel. Pues así como antiguamente, hoy en día los nombres tienen mucho significado en la personalidad de cada individuo. El nombre de Caín viene del hebreo, que quiere decir artesano, creador, herrero. Y la origen del nombre Abel también viene del hebreo y significa mismo que soplo, frágil. Conociendo un poco de las personalidades de cada uno de ellos, eso nos ayudará a entender también sobre sus ofrendas. Cuando nos referimos a Dios no que se dé respecto a ofrendas y sacrificios, vemos un Dios que siempre le ha importado más la intención del corazón que el propio sacrificio. En el libro de Mateo capítulo 5, versículo 23 dice: Si yo me presento delante de Dios para traerle ofrendas y recuerdo que en mi corazón hay algo que me condene, antes de presentar la ofrenda, debo arreglar esta pendencia, que de cierta forma me trae un sentimiento de culpabilidad en mi mente. Debo confesar y arrepentirme para después presentar mi ofrenda a Dios. Para que podamos entender las ofrendas de Caín y Abel, antes debemos conocer la origen de cada una de ellas y de qué manera han sido presentadas. Cuando hablamos de Caín y su ofrenda, miramos su personalidad. Hablamos de un hombre que, según las características que conllevan su nombre, era un hombre fuerte, pues entiendo que para desarrollar su trabajo como herrero, artesano necesitaba mucho esfuerzo y desgastes físicos. Pues bien, cuando hablamos de Abel y su ofrenda, cuyo nombre y personalidad significa frágil y soplo, su trabajo consistía en cuidar de las ovejas. Abel pasaba parte de su tiempo en el campo tratando de que las ovejas estuviesen en orden y suplidas. En comparación con el trabajo de Caín, no se puede decir que era un trabajo demasiadamente exhaustivo, que pudiera exigir un grado de esfuerzo físico. Es más, creo que mientras las ovejas estaban descansando, Caín tenía su tiempo también de descanso y reflexión y comunión con Dios. Ahora llegó el tiempo de ellos presentar sus ofrendas a Dios. Así como nosotros, cada uno de nosotros damos a Dios de lo que antes ya lo hemos recibido de parte de Dios. ¿Es cierto? Cuando tocó a los hermanos Caín y Abel presentar las ofrendas a Dios, Caín presentó una ofrenda de lo que produzca la tierra, una ofrenda donde no hay muerte, pues la tierra produce voluntariamente los alimentos en su ciclo natural. La ofrenda de Caín no representa una ofrenda que él ha trabajado en ella para dárselo a Dios, no. Sin embargo, Abel, cuando ofreció su ofrenda, ofreció lo mejor de su rebaño. Rebaño este que él venía protegiendo, alimentando y cuidando todos los días. La ofrenda de Abel representa una ofrenda voluntaria que nació desde el corazón, una ofrenda con entendimiento. Él sabía para quién lo estaba ofrendando. Cuando comparo las dos ofrendas, veo la ofrenda de Caín como una ofrenda sin amor y sin entendimiento, aunque sea con muchos sacrificios. Cuando veo la ofrenda de Abel, veo una ofrenda que no hay muchos sacrificios, sin embargo, hay amor y entendimiento. ¿Sabe lo que yo aprendo con estos ejemplos? Que una ofrenda sin muerte es un mero sacrificio.
Aunque Dios valora nuestros esfuerzos y trabajos y nos galardona por cada uno de ellos, debo tener en cuenta que cuando voy a presentar a Dios una ofrenda, o hasta mismo mi vida o mi tiempo como ofrenda, debo mirar en mi corazón si estoy tratando de intentar manipular a Dios con un sacrificio manipulador involuntario, que es lo mismo que un sacrificio con segundas intenciones o por obligación, un sacrificio a cambio de. Por eso, nem todos los sacrificios son aceptables como ofrendas delante de Dios. Porque para que la ofrenda sea agradable a Dios, es necesario un sacrificio con muerte, una muerte voluntaria que nace desde el corazón. Lo mismo que llamamos de renuncia de su propia voluntad. Sacrificio con amor y por amor, no un sacrificio a través de imposición, manipulación o segundas intenciones. En el libro de Salmos, capítulo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Jesús es nuestro mayor ejemplo de ofrenda perfecta revelada por su sacrificio a través de su muerte y muerte de cruz. Por amor a la humanidad, Él se entregó a sí mismo voluntariamente en obediencia a Dios para que a través de ese acto de rendición pudiéramos entender y también aprender cómo debemos presentar nuestra ofrenda con olor grato delante de Dios. Su actitud me enseña que así como Él, nuestra ofrenda debe ser presentada a Dios en obediencia y amor. Filipenses capítulo 2, versículos 7 y 8. ¿Por qué a Dios le agradó la ofrenda de Abel más que de Caín? Según mis conclusiones reveladas por el Espíritu Santo, puedo entender que así como el nombre de Abel representa soplo, en hebreo soplo significa ruá, lo mismo que soplo del Espíritu Santo. Eso me hace entender que la ofrenda de Abel ha sido inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Una ofrenda que estaba hecha a través de la revelación del entendimiento y amor más que sacrificios. Para Dios no es más importante lo que haces, sino que lo que haces esté dentro de la voluntad de Dios y bajo su obediencia. Y también es muy importante que este sacrificio, esta ofrenda, sea revelada por el Espíritu Santo. Y por supuesto, la intención y el amor con que lo haces. Segunda razón por qué a Dios le agradó más la ofrenda de Abel ha sido por el acto simbólico de sacrificar lo mejor de su rebaño a Dios. Abel entendía que no podía dar a Dios cualquier cosa. Él entendía que su ofrenda debería tener la revelación, inspiración del Espíritu Santo. Debería tener entendimiento, amor y también un sacrificio, aunque sea voluntario. Este sacrificio debería ser algo que le cueste. Semejante a esta actitud, podemos ver el rey David, que recusó aceptar gratis la ofrenda de bueyes ofrecida por Arauna para ofrecer como sacrificio a Dios. En el libro de 2 Samuel, capítulo 24, en el versículo 24, él dice: no ofreceré al Señor nada que no me cueste, prefiriendo así pagar por ella. Caín presentó su ofrenda de lo que cosechó, de lo que la tierra en su ciclo había producido. Abel decidió sacrificar lo mejor de su rebaño a Dios, de lo que él cuidó y preservó hasta el día de su sacrificio. En el momento de la ofrenda, Dios, antes de observar lo que ellos tenían en sus manos, miró sus corazones y la intención con lo que presentaban. Y dice las Sagradas Escrituras en el libro de Génesis, no capítulo 4, en el versículo 4, que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel más que la de Caín. Con estos dos ejemplos aprendemos que para Dios no es
tan importante quanto te desgastas e te esfuerzas físicamente dedicando maior parte de su tempo em sacrifícios que podem conllevar a desencadenar enfermedades ou até mesmo frustrações. Esses sacrifícios que Ele não te asignou a hacer, sino que si vas a ofrecer un sacrificio a Dios, para que este sacrificio sea una ofrenda agradable a Él, debe ser un sacrificio con base en la obediencia, revelación, inspiración y sobre todo amor. Si este sacrificio no es con amor, de nada sirve. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 8 dice que el sacrificio corporal para nada aprovecha, pero el amor sí para todo es provechoso. Ofrendas como a de Abel, que provoque que Dios nos mire con agrado, son ofrendas que son hechas desde un corazón amoroso. Ofrenda que nos hace entender que la obediencia es mejor que el sacrificio. Y si hago un sacrificio con obediencia, este sacrificio debe ser por la inspiración del Espíritu Santo y revelación. Debe ser algo que a mí me cueste, no de lo que me sobra, de lo que Dios ya nos ha dado. De ahí debemos ofrecer las primicias. Que Dios nos siga bendiciendo, instruyendo a través de su palabra. Bendiciones, hermanos. Shalom.